Buenos días. Paso a actualizaros la información epidemiológica de la pandemia en la región de Murcia. Según el último informe epidemiológico publicado, la región de Murcia registra una tasa de incidencia acumulada en los últimos 7 días de 349 casos por 100.000 habitantes y de 600 casos, una tasa preocupante, en los últimos 14 días. La región de Murcia, como el resto de comunidades autónomas, está en una situación de riesgo en la que se puede vislumbrar un posible colapso del sistema sanitario, como ya hemos comentado en varias ocasiones, si seguimos en esta línea. La situación actual, según la información que proporciona el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, hasta ayer a las 12, a las 23:59, era la siguiente. El número de casos activos a las 0 horas era de 10.107 personas contagiadas. 491 se encuentran hospitalizadas, de las que 86 se encuentran ingresadas en unidades de cuidados intensivos. Debemos ser responsables si no queremos saturar más esa capacidad asistencial de la que hemos hablado. Hay que lamentar hoy la pérdida de 8 personas. Es la cifra más alta en los últimos, yo creo que es la cifra más alta, por desgracia, de esta segunda onda. En concreto, 2 mujeres y 6 hombres de edades de 64, 66, 69, 79, 81, 82, 88 y 92 años. 3 del municipio de Murcia, 2 de Cartagena, 1 de Los Alcázares, 1 de Torre Pacheco y 1 de Lorca. De los 523 nuevos casos registrados en el día de ayer, 221 corresponden al municipio de Murcia, 41 a Cartagena, 30 a Cieza, 27 a Molina de Segura, 21 a Torre Pacheco y 18 a Alcantarilla. El resto está repartido entre los diferentes municipios de la región. El número de pruebas realizadas llegó ayer a la cifra de 345.700 y solamente ayer se hicieron 3.675 pruebas. Como hemos venido comentando ya en varias ocasiones, la interacción social en esta segunda oleada es el epicentro de las causas que están originando el ascenso de cifras de contagios. Estamos ante un virus con una transmisibilidad alta, que solamente podemos contornar con nuestro compromiso y la disciplina social. Y como hemos venido contando en muchas ocasiones, donde se produce un mayor número de contagios es en situaciones en las que nos quitamos la mascarilla. El quédate en casa, que fue la herramienta que nos salvó en la primera onda pandémica, resurge como lema más eficaz contra la propagación de la enfermedad. La solución estriba en el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Hemos detectado como la mayoría de los contactos estrechos que resultan contagiados en los brotes declarados, el contagio se produce en el hogar familiar y en reuniones sociales. Más del 75% de los contagios se originan en estos dos ámbitos. Por poner un ejemplo gráfico, en esta última semana, los centros educativos tan solo han registrado un 2,9% de los casos del total de casos. Es decir, vemos cómo hay determinados medios que nos preocupaban epidemiológicamente que en realidad se han configurado como un sitio seguro. La confianza del hogar o de las reuniones con conocidos nos lleva a bajar la guardia y es en ese momento donde se produce el contagio. En muchas ocasiones, detrás de un contagio hay una conducta imprudente, pero perfectamente entendible, puesto que hay que reconocer que estas conductas eran las conductas que teníamos hasta antes de la pandemia, pero que, por desgracia, durante un tiempo tenemos que dejar de tenerlas. Este fin de semana celebramos la festividad de Todos los Santos y, además, en Murcia capital el lunes es festivo, por lo que afrontamos ese día tan señalado en el que rendimos culto a las ausencias y un puente singular en una situación delicada. Como ya hicimos público, se ha elaborado una serie de recomendaciones para garantizar un mínimo de seguridad, remitiéndose a todos los ayuntamientos de la región para conocimiento de la población en general y seguimiento de su cumplimiento. Todas las medidas que se toman en beneficio de la salud de la población. Las restricciones que se hacen lo menos posible y siempre con el objetivo último de evitar contagios. Y eso hay que transmitírselo, por favor. La población tiene que estar concienciada de que las medidas no se toman por frivolidad de las autoridades, se toman porque son necesarias para evitar el contagio. Desde la Consejería de Salud se aconseja espaciar la celebración de esta festividad para evitar las aglomeraciones en los cementerios y que podamos conmemorar estas fechas con todas las medidas de seguridad.
Desde Salud Pública recomendamos a las personas de riesgo o que pertenezcan a un grupo vulnerable que eviten ir los días y horas en las que es previsible una mayor concurrencia de personas. Por supuesto, si una persona tiene síntomas, como venimos repitiendo muchas veces, no puede ir al cementerio, no puede salir de casa y ha de posponer su visita hasta indicación médica. Y para los más jóvenes, evidentemente, las fiestas de Halloween este año pues tendremos que esperar a celebrarlas el año que viene, como hemos tenido que esperar para celebrar el año que viene muchas cosas. Desde Salud queremos transmitir el serio riesgo de contagio que entrañan estas fiestas de Halloween o simplemente reuniones con amigos, por lo que desaconsejamos desde todo punto de vista la asistencia y la organización de las mismas. Máxime ahora que se ha establecido un toque de queda a partir de las 23 horas. Es por ello por lo que queremos incidir en ese llamamiento a la sociedad en general y a los colectivos más jóvenes en particular, para que asuman su responsabilidad, pues la cuestión no es frívola, no es baladí, se trata de salvar vidas y quizás la vida de los nuestros. La sociedad española, la sociedad murciana, se caracteriza porque nos relacionamos intergeneracionalmente. Esa es una de nuestras grandes riquezas. Los jóvenes se relacionan con sus abuelos. No es como en otras sociedades donde las generaciones no se juntan. Aquí sí nos juntamos. Entonces, los jóvenes tienen que saber que la mayor oportunidad de brindar su solidaridad y su responsabilidad es estando ellos sanos para evitar la transmisión a sus mayores y a la sociedad en general. Si tienes síntomas, recuerda que tienes que llamar a tu médico de cabecera y seguir las recomendaciones sanitarias. No nos podemos relajar, lo hemos dicho muchas veces, esto es una carrera de fondo, es una maratón que tenemos que llegar juntos a la meta. La sociedad tiene que ser consciente de que esta pandemia solo la paramos entre todos y por ello volvemos a recuperar el lema de quédate en casa. Sin más, quedo a la disposición de las preguntas e interpelaciones de los medios de comunicación. Sí, buenos días, doctor. Matthew Bennett de Spain Report. Primero, lo que acaba de decir y más inmediato sobre los avisos sobre Halloween. ¿Recomienda Salud Pública que los murcianos no salgan en Halloween o baraja Salud Pública de alguna manera prohibir Halloween? Ahora mismo lo que está es el toque de queda de las 11 de la noche y la recomendación evidentemente es que la población, o sea, no recomendamos que no se, o sea, que no se puede salir, pero lo que no se debe hacer es fiestas o reuniones en las que el contagio va a estar garantizado porque es muy fácil que en cuanto haya una reunión de muchas personas, ya sabemos que el límite son 6, pero evidentemente cuantas menos mejor. En cuanto haya una persona, si no se toman las medidas de precaución, es muy fácil que en una fiesta de este tipo haya transmisión. Por eso recomendamos que no se celebren. No las vamos a prohibir, pero recomendamos que no se celebren. Y con respecto al toque de queda esta semana y la hora del toque de queda, el presidente regional López Miras dijo ayer en rueda de prensa que había recibido un informe epidemiológico que recomendaba las 23 horas como la hora de corte para ese toque de queda. Si se va a hacer público o se van a hacer públicos los datos epidemiológicos que respaldan ese corte a las 23 horas que no a las 6 de la tarde, por ejemplo. Bueno, la cuestión es que hay que combinar la prevención con la menor alteración posible de la vida diaria de las personas. Lógicamente, si pusiéramos un toque de queda a las 6 de la tarde, estaríamos dejando fuera un montón de actividades de las que son imprescindibles de realizar, como es la educación o como es muchas personas que trabajan, ¿no? Entonces, aunque se hagan excepciones para temas laborales y una persona que trabaje de noche pueda ir a su medio de trabajo con un salvoconducto, lo cierto es que el salvoconducto debe ser algo excepcional. Si ponemos un toque de queda demasiado pronto, al final el salvoconducto pasa a ser lo ordinario y eso no debe ser. Al final los toques de queda, las medidas que establezcan salvoconducto se tiene que arbitrar para que sean excepcionales, no habituales, con lo cual las 11 de la noche es una hora razonable para poder poner ese toque de queda. ¿Razonable según sus datos epidemiológicos? Vamos a ver, razonable en tanto en cuanto lo que conseguimos con eso es retirar toda la actividad nocturna, todas las posibles fiestas, botellones, fiestas en casas ajenas a la tuya, etcétera. En general, en España,
la gente cenamos a una determinada hora y las fiestas se hacen a partir de esa hora. Entonces, lo que se pretende es evitar esa actividad social que realmente no es demasiado, en este momento no es necesaria, es absolutamente aplazable y que además, lógicamente, lleva un riesgo y se ha visto en toda España en general y en otros países de forma muy alta. Y una última pregunta, si me permite, también relacionada con el estado de alarma y esto de los grupos de 6 personas, que hasta cierto punto el Gobierno regional podría celebrar, digamos, porque ya vamos aquí desde agosto intentando implementar esa misma medida. Pero por mucho que miro los datos epidemiológicos públicos, no consigo ver un efecto notable que se podía relacionar con esa medida. Yo no sé si a nivel interno disponen de datos o de razones que respaldarían esa medida. Bueno, la cuestión es, cuando se habla de grupos de 6, hay una cuestión evidente epidemiológicamente. Si tú pones grupos de 10 y lo bajas a grupos de 6, estás reduciendo un 40% las posibilidades de contagio, porque estás reduciendo un 40% las posibilidades de que en el grupo haya una persona positiva, y además de eso también reduce, si hay brotes, el tamaño del brote. Entonces, el grupo de 6 es una cosa razonable, que además no salió de aquí, de España tan siquiera, fue una cosa que leímos y que introdujimos procedente del Reino Unido, precisamente, como una burbuja de socialización lo suficientemente, que no sean 4 personas, pero que sean 6, en ese sentido, para reducir el riesgo y, por lo tanto, poder conllevar las relaciones sociales en grupos pequeños. Ahora mismo, realmente, lo que estamos pidiendo no es ni tan siquiera eso. Lo que estamos pidiendo es que nos quedemos en casa tranquilamente, no que no socialicemos ni en grupos de 6. Pero bueno, no se ha restringido más ese grupo de 6, ¿vale? En cuanto a si se ven los datos o no se ven los datos, es muy complicado, porque hay que tener en cuenta que lo que hemos visto en muchísimas ocasiones es que la población no sigue la norma totalmente. O sea, que también es una norma que sabemos que, sobre todo en el medio privado, es muy difícil vigilancia y cumplimiento. En el medio público, afortunadamente, es mucho más fácil. Buenas tardes, soy Ángel de Onda Regional. Mis cuestiones van a ir en 2 direcciones. Una de ellas es la situación del municipio de Murcia. En 6 días tiene un acumulado de 1.400 casos. ¿Está sobre la mesa del Comité de Seguimiento de la COVID-19 un eventual confinamiento perimetral del municipio de Murcia o de la ciudad de Murcia? Bueno, en principio los comités COVID se celebran los días que se celebran y ahí se tratan esas cosas. Las cuestiones, la toma de medidas cualquier toma de medidas está sobre la mesa y, lógicamente, habrá que analizar los pros y los contras. De estar sobre la mesa esa posibilidad, ¿de qué dependería en última instancia tomar la decisión? Pues de que veamos cómo está la evolución y la decisión final que tomemos en función también de lo que hayamos observado en el resto de municipios e incluso en el resto de España, de otras experiencias que también nos valen mucho para poder técnicamente tomar decisiones con esa experiencia que han tenido otros compañeros de otras comunidades autónomas y las que hemos tenido nosotros. La cercanía del próximo puente que aquí hay en la capital por la festividad de Todos los Santos sería una opción, es decir, plantearlo antes de que se produzca ese puente. Bueno, las decisiones se toman no específicamente ya por el puente o no el puente, y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que, aunque se valorará todo en un comité de COVID que habrá mañana, el riesgo no lo tienes específicamente en el puente, el riesgo lo tienes en las actividades que hagas. O sea, que el puente en sí mismo no es nada si tú haces las cosas como tienes que hacerlas. ¿Creen que ha funcionado las restricciones en barrios que se han llegado a aplicar aquí en la ciudad de Murcia o su incidencia ha sido limitada? Inicialmente lo que vimos es que efectivamente bajó la incidencia en las restricciones en barrios que se tomaron. Las últimas todavía no, porque las últimas todavía llevan muy poco tiempo y han sido muy poco, no llevan demasiado tiempo, pero las que se tomaron en los barrios del Carmen, Barrio Mar y Florida Blanca sí que funcionaron en su momento.
Mis otras cuestiones tienen que ver precisamente con las residencias. Creo que en San Basilio, en la pública de San Basilio, de aquí de la capital, hay un brote. No sé si tienen datos actualizados de cuántos usuarios y cuántos trabajadores se han visto afectados, están contagiados de COVID-19. Pues ahora mismo los datos que tenemos son de 2 trabajadores únicamente, ningún residente. Y la última cuestión tiene que ver con la residencia de Vallesol. En ese caso, bueno, hace ya unos días que se detectó esa situación. ¿Qué ha sucedido? Los rastreadores entiendo que habrán hecho un seguimiento de lo que ha podido pasar ahí, de dónde ha procedido el brote. ¿Qué ha pasado? En principio, la investigación está y ha estado en curso. Realmente, los trabajadores afectados, un segundo te lo puedo decir, a ver si lo tenemos aquí. No tengo yo aquí pero vamos, espérate porque sí que lo tenemos. No lo tenemos aquí, te lo tendría que pasar luego porque no está en el listado. En muchas ocasiones, los brotes se originan porque realmente es en la situación epidemiológica en la que estamos, con una incidencia y con una circulación comunitaria del virus, que las residencias estén fuera de esa situación es muy complicada. Afortunadamente, hasta el momento, aunque hemos tenido brotes en residencias en esta segunda ola, no han sido del tamaño y la magnitud que fueron las de la primera ola. Yo creo que fruto, evidentemente, del trabajo que están haciendo los profesionales que trabajan en las residencias. Pero en una situación en la que la circulación del virus es generalizada, no hay ninguna institución que se vaya a quedar totalmente libre. Entonces, el virus se introduce en las residencias como en cualquier otro colectivo cerrado porque el virus circula en la comunidad. Hola, muy buenas. Soy Marisol Torrente de Las 7. Hablaba usted de que esta semana, mañana, se van a tomar decisiones en el comité, pero la semana pasada apuntaba que esta semana podría levantarse la fase 1 en Totana porque las cifras estaban mejorando. No sé si la situación sigue siendo favorable y cómo están los otros municipios en fase 1. Pues han mejorado algo sobre las cifras que tenían, pero bueno, mañana se evaluará si se tiene que tomar alguna medida de liberación de toma de medidas restrictivas de las que tenían. Pasamos ahora a trasladarle las preguntas que nos envían a través de WhatsApp. Onda Cero quiere saber por qué se mantienen abiertos los gimnasios, que son locales cerrados donde se hiperventila bastante y según la orden de la Consejería de Deportes se podría quitar la mascarilla. Bueno, en principio las restricciones que hemos tomado han sido, como mínimo, las restricciones que marca el documento del Consejo Interterritorial que se aprobó la semana pasada. En ese documento, el aforo de los gimnasios se sitúa en la situación actual, a 1/3, que es en lo que se han quedado en la comunidad autónoma. Sí que es verdad que aunque los gimnasios era una de las situaciones que en principio pues nos producía especial inquietud, afortunadamente no hemos visto que eso haya correspondido con un número de brotes importantes. Ha habido brotes, pero no ha habido un número de brotes que realmente lo justifiquen como una actividad demasiado peligrosa. Y respecto al uso de la mascarilla, aunque se puede no usar, pero la recomendación es usarla de forma general. Otra pregunta de Onda Cero. Si los modelos matemáticos anticiparon en septiembre los datos de contagio que se están registrando en octubre, ¿por qué no se adoptaron medidas más restrictivas antes en la región? Bueno, los modelos matemáticos realmente no preveían bajadas en la incidencia durante los meses. O sea, nosotros ya sabemos que durante el mes de septiembre tuvimos una incidencia que prácticamente fue similar a la actual. Luego bajó durante 2 semanas y dimos unas noticias esperanzadoras y después han vuelto a subir. Ningún modelo matemático preveía una bajada y luego una subida. Es decir, los modelos matemáticos están muy bien como una herramienta que apoya la toma de decisiones, pero la toma de decisiones se tiene que basar no solamente en modelos matemáticos, sino en la experiencia en la vida real, que es la que nos lleva al Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud. Y por último, Radio Nacional quiere saber cómo quedan los municipios con restricciones. Pues de momento
tal cual estaban, porque la nueva toma de medidas no ha hecho más que marcar nuevas medidas en toda la región, pero no ha interaccionado con los municipios que tenían determinadas restricciones. Son todas las preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted.